vamos a olvidarnos por un momento de los mapas, de las grandes estrategias y de los nombres de los generales. Para entender de verdad lo que fue la Guerra del Pacífico de 1879, vamos a meternos de lleno en los diarios y en las cartas de quienes estuvieron allí, en el barro, en la arena. Vamos a escuchar a los soldados. Esta es su historia, contada con sus propias palabras. Fijaos en este número, 2.595. Esa era la cifra total de soldados que tenía todo el ejército de Chile cuando estalló la guerra. Sí, has oído bien, apenas 2.600 hombres para todo un país. Es una cifra que de entrada ya nos dice mucho sobre el estado de precariedad y, la falta de preparación con la que se iba a esa guerra. La cosa es que el país estaba metido de lleno en una crisis económica brutal. El gobierno había recortado los gastos militares al mínimo y el ejército, estaba hecho un desastre. Los sueldos eran tan bajos que los soldados desertaban continuamente. Era casi imposible mantener las filas completas. Y es que la diferencia de sueldo era simplemente abismal. Un soldado se llevaba a casa unos míseros 11 pesos al mes. Mientras tanto, un obrero en las minas del norte o en el campo podía ganar hasta 50 pesos. Con esa diferencia, la pregunta es obvia. ¿Quién se iba a alistar voluntariamente? Ante este panorama, el ejército se tuvo que nutrir de gente de dos mundos completamente distintos. Por un lado estaban los jóvenes idealistas, llenos de fervor patriótico. Y por el otro estaban los que no tuvieron más opción que ir a la guerra por las malas. Así que teníamos estas dos realidades opuestas conviviendo en el mismo ejército. Por un lado los voluntarios, chavales, muchos menores de 20 años, que lo dejaban todo por idealismo, y en la otra cara de la moneda los enganchados, hombres que eran literalmente cazados por la policía en bares, plazas y caminos para rellenar los batallones. Para que nos hagamos una idea del espíritu de los voluntarios, escuchad las palabras de este chico, Hipólito Gutiérrez. Es el testimonio de un patriotismo puro y duro, ¿verdad? Una entrega total. Pues bien, esta actitud choca de frente con la realidad de la otra mitad del ejército. Mientras jóvenes como Hipólito se alistaban con el corazón en la mano, la prensa de la época tiraba de sarcasmo para contar otra historia. Un periódico de Chillán comentaba cómo los bares se habían quedado vacíos de repente, no por un ataque de patriotismo, sino por el miedo a ser enganchado. Esto nos muestra la fractura social tan enorme que había en las tropas. Ya fueran voluntarios a la fuerza o por convicción, el camino de todos empezaba en el mismo sitio, Antofagasta. Aquel puerto no era solo el punto de reunión del ejército, fue su primer encontronazo y muy duro con el desierto que iba a marcar toda su experiencia. La vida allí era una mezcla rarísima. Por el día, la rutina militar era mortalmente aburrida, ejercicios una y otra vez. Luego se bañaban en un mar que casi siempre estaba picado, bebían un agua salobre, de malísima calidad, y por la noche, a buscarse la vida en calles ruidosas, intentando escapar del tedio con lo que fuera, como las loterías, que eran muy populares. Pero claro, esa espera en Antofagasta no podía durar para siempre. Y lo que vino después fue, sencillamente, la prueba más brutal que la mayoría de ellos viviría jamás. La marcha a pie a través del desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del planeta. Una experiencia que los marcaría para siempre. 26 kilos. Ese es el peso que cada soldado llevaba encima. 26 kilos. Ahí va la mochila, el fusil, la munición, la comida y lo más valioso y escaso de todo, una cantimplora con apenas 2 litros de agua para sobrevivir bajo un sol que no daba tregua. El teniente Alberto del Solar describió las fases de la sed de una forma que, la verdad, pone los pelos de punta. Todo empezaba con la garganta ardiendo y la lengua como un cartón. Después, la voz se volvía un susurro ronco y empezaba la fiebre. Luego venía la desesperación, el instinto de buscar humedad donde fuera. Para muchos, el último paso era el colapso y la muerte. Y si la descripción anterior era dura, escuchad esto del médico Antonio Urquieta. Habla del destino de los que ya no podían seguir. La imagen es terrible. Hombres que caían fulminados por el sol y se quedaban allí, abandonados, con la cara negra, como carbonizada. El desierto no perdonaba. ¿Pero alguien se puede imaginar el alivio? Después de días de esa agonía, de repente, ver un río. En ese momento se acababa la disciplina, se acababa todo. Daba igual si eras oficial o soldado raso. Todos se lanzaban al agua, hundían la cabeza y bebían con una desesperación y una alegría que los diarios describen como una delicia indescriptible. Era literalmente volver a nacer. Una vez asentados en los campamentos, la vida se convirtió en un mundo de extremos. Por un lado, una disciplina militar brutal, y por el otro, los intentos más ingeniosos y a veces desesperados por encontrar un poco de entretenimiento, algo que les recordara que eran humanos. Para mantener el orden en un ejército tan, digamos, peculiar,
Los castigos eran de una dureza increíble. El cepo de campaña era una tortura que te dejaba lisiado durante horas. Los varillazos, los azotes, estaban a la orden del día por cualquier insubordinación. Y si el delito era grave, como matar a un oficial, la sentencia era clara: fusilamiento. Pero, y aquí viene lo asombroso, en medio de esa dureza, la gente se buscaba la vida para no volverse loca. Organizaban funciones de títeres, a veces tan críticos con los mandos que los acababan prohibiendo. Había acróbatas, teatro improvisado, hasta carreras de burros, y siempre la música de las bandas del regimiento, que lo mismo tocaban una marcha militar que una zamacueca para animar el cotarro. Sin embargo, si hay una queja que se repite una y otra vez en los diarios, algo que parece pequeño pero que para ellos era una tortura, era la falta de tabaco. La escasez era tan grande que un solo cigarro valía una fortuna. El médico Urquieta cuenta que llegaban a desesperarse tanto que fumaban hojas de algodón envueltas en trozos de cartas o de periódico. Y más allá del cansancio físico, de la sed o del aburrimiento, estaba el peso psicológico. La guerra deja una cicatriz que no se ve, y en las reflexiones de estos soldados sobre la vida, la muerte y el sentido de todo aquello es donde encontramos sus testimonios más profundos y conmovedores. La noche antes de una batalla era un momento casi sagrado y a la vez terrible. En el campamento no se oía una mosca, nadie dormía. Casi todos estaban escribiendo cartas a sus familias, cartas que, quizás, serían las últimas. Eran su último lazo con el mundo que habían dejado atrás. Y para enfrentarse a lo que venía, ¿a qué se aferraban? Pues a la fe y a la patria. Las palabras de este soldado, Abraham Quirós, lo resume muy bien. Es una mezcla de aceptación del destino, de deber patriótico y de consuelo espiritual. Ir a la batalla confesados y comulgados les daba la fuerza para mirar a la muerte de frente. ¿Pero qué pasaba después de sobrevivir? ¿Se volvía a la normalidad? El médico Urquieta lo describe de una manera tremenda. Habla de un corazón aletargado, de un despego a la vida. Es la reflexión de alguien que se ha asomado al abismo y ha vuelto, pero ha vuelto diferente, cambiado para siempre. Y por fin, después de todo, la vuelta a casa. La exclamación de Hipólito Gutiérrez lo resume todo. Es pura emoción. Imaginaos, después de tanto desierto, de tanta sangre, de tanta desolación, el simple pensamiento de volver a Chile, a sus florecidos campos, era como la promesa del paraíso. Lo más curioso es que estos hombres, que lucharon con un valor increíble, al final de sus vidas casi todos dejaron un mensaje de paz. Sus historias, sus diarios, nos obligan a hacernos una pregunta muy seria. ¿Cómo podemos honrar su memoria y su sacrificio sin glorificar el horror que tuvieron que vivir? Esa es la pregunta que su experiencia nos deja hoy flotando en el aire.